La muestra de un país. Con Román Losinski. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Hemos querido plantear primero y titular luego este seriado que comienza hoy como La muestra de un país. Y se combinan acá encuestadores, pero sobre todo analistas para hablar de varios tópicos de interés nacional. Nos llevará del lunes y hasta el viernes aproximadamente a esta misma hora cada día. Voy a presentar a nuestros invitados de izquierda a derecha. Luis Vicente León es economista, presidente de Data Analysis, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en el IESA. Luis Vicente, bienvenido. Gracias. Le sigue John Magdaleno, politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, director de la consultora Polity. John, bienvenido. Gracias, Román, un placer. Y finalmente Osvaldo Ramírez Colina, analista político, también director de ORC Consultores. Bienvenido, Osvaldo. Gracias por la invitación. Feliz día para todos. A ver, es un foro seriado especial, repito, la muestra de un país en el que cada día tendrá una temática que se irá vinculando. Es como una línea, en una línea de tiempo, va a haber un hilo conductor que conecte un tema con otro. Y para esta, bueno, obviamente, entendiendo que hay analistas de datos, encuestadores en nuestro panel, comenzar por los principales problemas del venezolano hoy como punto de partida, cuáles son los más relevantes, cuáles destacan. Y daría la palabra para comenzar, pero siéntanse en la libertad de compartir con Luis Vicente León. Luis Vicente, ¿cuáles son los problemas de Venezuela y del venezolano hoy? Sí, bueno, los problemas de Venezuela son muy complejos. Aquí quisiera compartirte lo que la gente siente, que son sus principales problemas, ¿no? En la pregunta, ¿cuáles son los principales problemas? Lo que busca es tratar de entender qué les quita el sueño, qué les preocupa a los venezolanos. Han habido algunos cambios, aunque ya tienen un par de años que se ha ido posicionando de manera cada vez más fuerte los problemas económicos sobre los temas políticos. En el pasado reciente, el tema político inundaba toda la escena nacional. La población siempre era preocupada porque estaba ocurriendo en la política, en los programas de opinión, en radio, en televisión, en redes. Incluso la gente se iba del país y se quedaba pegada con un aparatico que te permitiera ver los programas venezolanos, porque tú tenías que tener información política caliente. Entonces se acabó. Es decir, pero se acabó duro. Se acabaron los programas y se acabó el interés. Se acabaron más cosas. La primera cosa es que cuando tú le preguntas qué buscas tú en medios de comunicación, antes de decir cuáles son los problemas, qué buscas tú en los medios de comunicación y en las redes sociales como noticia, la política, que durante más de 10 años fue la número 1 en busca de noticias, se bajó a la posición número 16. O sea, de la 1 a la 16. Es decir, era un tema absolutamente secundario en términos del interés de la población en esa búsqueda. Hay otros 15 asuntos más importantes hay 15 asuntos más importantes. Claro, en la medida en que tú te acerques a un proceso electoral, a las primarias, a la elección presidencial, probablemente eso va a ir mejorando, porque obviamente que se van a voltear a ver qué está pasando ahí. Claro. Pero de naturaleza, eso se fue muriendo, básicamente con una variable que creo que lo explica, y es que cuando tú le preguntabas, tú quieres... frente al cambio, ¿tú estás buscando un cambio político o no? Es decir, bueno, la respuesta era 71% de la población a favor de un cambio político. Pero cuando le preguntas, ¿tú crees que se va a producir un cambio político en los próximos 24 meses? Entre 8 y 13% máximo de la población cree que se va a producir un cambio político. Entonces, si tú quieres un cambio, pero no crees que puede ocurrir, incluso hasta por protección mental, lo que haces es... Next. O sea, este tema me interesa, me parece importante, pero yo no creo que eso se va a resolver. Entonces, déjame buscar qué cosas realmente me interesan, que puedo de alguna manera resolver o surfear. Y ahí es donde aparece básicamente el tema económico. En los problemas, el primero, por mucho, es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Esa mezcla entre crecimiento de los precios y pérdida de mi capacidad de comprar se convirtió en el elemento central, fundamental de la preocupación. Luego tienes elementos de infraestructura, tienes elementos incluso de salud, y luego sí aparece, que es nuevo, aparece justo después de los eventos de corrupción en PDVSA, por primera vez sube, desde hace muchísimos años que no la veíamos en el mapa, sube la corrupción
como un problema, porque al final de cuentas el país completo habló Claro. del tema de Claro. corrupción y la gente te lo menciona desde el punto de vista de verbalización. Ahora, John, Osvaldo, se entiende que los principales problemas del venezolano estén vinculados a la economía. Ahora, es dramático que la política no aparezca sino en el puesto 16, aunque vaya subiendo en un proceso electoral, porque buena parte de los problemas pasan por una solución política. Pero yo creo que la gente está contestando sobre sus urgencias de corto plazo. Esa es la forma como usualmente hemos leído esto en las encuestas. Incluso cuando se preguntaba entre los principales problemas, que no es un hallazgo novedoso, desde la década de los 70, en los primeros estudios académicos de opinión pública en Venezuela, la corrupción aparecía muy abajo. Y eso no puede ser interpretado como que el problema de la corrupción no sea relevante, sino que no es urgente en el corto plazo, es decir, en la vida cotidiana de la gente. Entonces, en efecto, cuando se preguntan por principales problemas, alto costo de la vida, inflación, como señala Luis Vicente, aparece de primero. Pero, por cierto, llamo la atención sobre una variable, una categoría de respuesta cuya frecuencia está creciendo, que es el desempleo. Si tú unes tasa de inflación o el pérdida de poder adquisitivo o alto costo de la vida, que es como la gente lo frasea en las encuestas, con desempleo, con problemas económicos, estancamiento, ahí vas a encontrar que efectivamente el grueso de las frecuencias están asociadas a problemas económicos. Pero claro está, cuando se complementan estas preguntas que son de respuesta espontánea con otras preguntas en donde lo político adquiere mayor relieve, la gente sí hace la conexión. Es decir, los entrevistados sí hacen la conexión entre problemas económicos y problemas políticos. Así que esta es una interpretación complementaria que ofrezco. Por cierto, un breve recordatorio echando mano de la historia. En la década de los 80, el problema más importante era el desempleo. Y conforme empezó a reducirse la tasa de desempleo, la importancia relativa atribuida por los entrevistados al problema del desempleo también bajó. Y del mismo modo, como fue subiendo la tasa de inflación desde el año 87, hay que recordarlo, años 87 y 88 fueron años de altísima tasa de inflación para su época. Bueno, conforme se produjo ese resultado de esa variable macroeconómica, también la importancia relativa atribuida a la tasa de inflación subió. Lo que quiero decir es que los entrevistados reportan, cuando se les pregunta por los principales problemas, obviamente aquellos eventos de coyuntura que tienen un impacto muy directo sobre las decisiones del hogar, sobre sus decisiones privadas, las decisiones personales. Sí. Pero eso no puede leerse, en mi opinión, como que la política no sea irrelevante. Sí, una vez que pasan las elecciones y se registra con mucha frecuencia en las encuestas, la importancia relativa a la política decrece, disminuye, es cierto, pero en efecto, como acaba de decir Vicente, tan pronto te aproximas a un evento electoral de envergadura o un evento político de alto impacto, obviamente eso aparece reflejado en las encuestas. Nuestros invitados en la muestra de un país, Luis Vicente León, John Magdaleno, Osvaldo Ramírez Colín. Osvaldo, buena parte de esos problemas de la gente, de los que se ha hablado en esta primera entrega de este seriado, su solución no depende de la propia gente. Son soluciones que están externas en muchos casos, ¿no? Que están fuera. Sí, hay un tema, fíjate, y ahí coincidimos, vamos a introducir parte de data en top of mind, más segundo problema. Está el caso del alto costo de la vida. 49% de la población considera estos sus dos primeros problemas. Le sigue el tema de los bajos salarios. Y esos temas de los bajos salarios hoy es para el 35% de los encuestados, generalmente el segundo problema. El tercero pasa a ser la corrupción. Y hay que recordar justamente que esa gran narrativa, ese gran relato que tenemos escuchando, al menos durante el primer semestre, que por control del espectro, de cierta manera, por dominar la narrativa, termina instalándose en la mente del ciudadano y termina indicando que ese es un problema. Cuarto problema termina siendo los asuntos ligados a la salud, al acceso a la salud, al costo de la salud. Y por quinto entra un problema político. La gente considera la forma en la cual se conduce políticamente el país. Ahora, yo lo que creo primero es que hay que entender que tienes coyunturas. Hay momentos en donde la gente dice que los primeros problemas están asociados a servicios públicos, sobre todo cuando el padecimiento termina siendo bastante grave por temas coyunturales. Hay otros momentos justamente acercándose a temas electorales o eventos o hitos políticos en donde dices el tema es político. El tema tiene que ver con un cambio de modelo económico. El tema tiene que ver, pongo otro ejemplo en algún momento, es que es el asunto de las sanciones. O sea, esto va pivotando de acuerdo a los vaivenes del relato común que tenemos como ciudadanos hoy en Venezuela. Ahora, quizás el reto es entender y cómo decodificar, primero,
como decía John, como decía Luis previamente, que esto está imbricado. No es que yo tengo este problema y no tengo el otro. Es probablemente primero un top of mind, pero luego cuando tú haces una categorización y dices, bueno, de estos 5, 7, 8 problemas o grandes issues, a grandes categorías, ¿cómo usted me las prioriza? Para usted, ¿qué es más importante que tenga que atender? Porque al final estas son lecturas para quien detenta, para quien hace la política pública, sea un municipio, un estado o el país. Es cómo yo asigno recursos públicos para efectos de poder resolver cada uno de estos problemas y efectivamente cómo hago procesos. Aquí hay procesos que tienen que ver, por ejemplo, que tocan el sector privado, el tema de los bajos salarios. Hay procesos que tocan a la capacidad de emprendimiento. Hay procesos que tocan a un tema macroeconómico de indicar, bueno, cómo todo un país avanza en función de tener un país donde el costo de la vida no esté atado a los vaivenes o a la precariedad de un acuerdo con una empresa en particular o a un commodity en particular sobre el cual yo me esté enfocando porque es lo único que tengo para exportar. Entonces, esto pasa por consensos y efectivamente entender que en la medida que se le da respuesta o no a cada problema, va a surgir otro para que tienes que atender. Y en ese sentido, Luis Vicente, John Magdalena, Osvaldo Ramírez Colina, ¿dónde queda la inseguridad, por ejemplo? Hace muchos años los dos principales problemas y se switchaban en el puesto 1 y 2 eran economía y seguridad. La inseguridad desapareció. ¿Cuáles temas han dejado de ser desde que ustedes tienen acceso a sus propias encuestas o a otras? ¿Cuáles han dejado de ser tema para los venezolanos? ¿Cuáles se han incorporado? ¿Cuáles se han mantenido? ¿La economía se ha mantenido? ¿Algún otro? Sí, Luis? pero en efecto, nosotros tuvimos la inseguridad como el primer problema durante muchísimo tiempo. Sí. Ese no fue tan coyuntural. Sí. O sea, eso estuvo ahí bastante metido en la cabeza de los venezolanos. Yo recordaría que más o menos desde la muerte de los niños Fadul, que fue una cosa así como estrambótica, que estremeció básicamente el país. De ahí en adelante, la inseguridad estuvo ahí pegada muchísimo tiempo y empieza realmente a bajar. ¿Cuándo? Bueno, cuando el tema político fue tan absolutamente desbordante que, bueno, ya la inseguridad era una cosa... No porque había desaparecido la inseguridad. Porque uno podría decir que ahora sí hay una percepción en la población de que ha habido algunas mejoras en términos del problema de inseguridad o en términos de seguridad. Pero en aquel momento no. Lo que pasa es que, de nuevo, también estos son procesos relativos, coyunturales y relativos. O sea, yo puedo seguir pensando que el problema es exactamente igual, pero me surgió uno más grande que me afecta más o que me preocupa más o que es nuevo. Y eso domina básicamente mi respuesta en el proceso. Yo diría que quizás la inseguridad es el que más llama la atención de no estar de manera relevante en la preocupación de los venezolanos. ¿Coinciden? Sí, totalmente. Y si la memoria no me falla, inflación y desempleo son los problemas más importantes en la década de los 80 y los 90, con el detalle que mencionaba antes, primero desempleo como el más importante, luego la inflación se convierte en un problema muy importante en los 90, y eso perdura así hasta iniciados los 2000, y efectivamente Luis Vicente creo que va en la dirección correcta. La fecha que yo tengo en la cabeza, que es el momento en el que la inseguridad pasa a ocupar el primer lugar de los problemas de los venezolanos, es 2006, esto es lo que yo recuerdo. 2005, 2006, por allí, aproximadamente. Ya venía subiendo, obviamente, en el registro de la frecuencia, ves que viene subiendo la importancia atribuida por los entrevistados, pero creo que el momento en el que se catapulta como un problema de envergadura, y de hecho vas a ser el principal problema del país, es 2005 o 2006. Sí, ese es el cambio más relevante que yo recuerdo. Ya no está en el primer lugar, ni en el segundo ni en el tercero, por lo que yo puedo ver de las encuestas. Ya yo no hago encuestas. Ellos dos, Luis Vicente y Osvaldo las hacen. Ya yo las leo nada más y los contrato a ellos, desde luego. Sí, ahí está apareciendo, no aparece en el top 5, claramente, pero sí hoy está en la 9ª posición, para 5% de la gente. Novena posición, pero previo entran temas principalmente económicos y de servicios públicos, el tema seguridad, el tema salud, el tema electricidad y el tema agua, como temas principales que han tenido sus picos. Si recordáramos el caso del 19, por ejemplo, o en el caso del 20 con la gasolina, que entraba a ser un problema de abastecimiento, recordando que hoy los problemas son diferentes asociados a algunos servicios. En algunos casos es que ahora es porque me lo cobras. O es que el problema ahora es que ya no tengo la estación de servicio subsidiada, sino que tengo que cancelarla en $0.50 dólar por litro. O sea,
se modifica un poco, pero la realidad el problema está allí en el top 10. Les propongo que para mañana martes, entonces nosotros partiendo de esta realidad, partiendo de los que han sido y son los problemas que aquejan a los venezolanos, hablemos de los programas sociales, llamados ahora misiones, pero que tienen muchísimo tiempo, algunos de ellos muy exitosos, otros no tanto, vinculados algunos a hechos de corrupción. Bueno, como solución algunos de estos temas que hemos puesto hoy sobre la mesa. John, si tuvieras que invitar a Luis Vicente y a Osvaldo a algo, ¿a qué sería? ¿Jugar bolas criollas? ¿Dominó? ¿A qué los invitarías? Cónchale, depende. Puede ser dominó para empezar, pero si lo quiero revolcar dramáticamente, juguemos ajedrez desde luego. Ah, bueno. Se ríen gentilmente. Mañana seguimos. Mañana martes con la segunda parte de La Muestra de un País, nuestro seriado para esta semana. La Muestra de un País. Con Román Losinski.